CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Y en esta ocasión teniendo un programa muy especial. Doctor, estamos viviendo tiempos muy intensos, ¿no es así? Increíbles que nos hemos enfrentado a situaciones que pues ahora con la ayuda de Dios vamos a poder hacer algo al respecto, reinventarnos, ayudarnos, sostenernos los unos a los otros porque no sabemos qué va a pasar mañana. La realidad es de que los niveles de incertidumbre que hemos vivido han sido insospechados, pero usted comenta algo muy importante, con la ayuda de Dios, y yo diría, solo con la ayuda de Dios podremos salir adelante. Y por muchos años, doctor, en el CBMC hemos hablado precisamente de cómo los principios bíblicos nos ayudan no solamente a fortalecer nuestras vidas, sino también nuestros negocios. Y sin lugar a dudas, podemos encontrar en la Escritura principios que nos pueden ayudar a orientarnos para tomar decisiones, aún las más críticas. Y el día de hoy... Fíjate que la Biblia tiene todo. O sea, lo que tú necesites, hay una respuesta en la Biblia. Pero aquí la clave es conocerla. Pero no solo conocerla, creerla. Pero no solo conocerla y creerla, sino hacerla parte nuestra, o sea, vivirla, que esos principios vengan a encarnarse en cada uno de nosotros, porque nos va a ayudar a pasar por esos valles de sombra de muerte, por esas incertidumbres, por esos sufrimientos, por esas cosas que no sabemos qué va a suceder. Pero implica el conocer, pero también el aplicar. De hecho, yo en el tema de la capacitación siempre me gusta decir, el curso no ayuda para nada. Lo que ayuda es la implementación. Es decir, si tú tomas el curso, lees el libro, aprendes lo que sea y no implementas, no hay nada. Y bueno, la Biblia tiene ese cometido de ser no solamente oidores, sino que nos lleva y nos compromete a ser hacedores. Y ese es el asunto. Hoy, doctor, vamos a hablar acerca de cómo establecer y encontrar principios en la Escritura para establecer metas. Es un tema muy, muy vasto y vamos a ir a un material que ha sido poderosamente utilizado por el CBMC, que es el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Nos referimos al manual Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios. Y en esta ocasión nos vamos a remitir a una de las lecciones que están casi al final, la sesión número 36 de 39, en donde nos habla acerca de establecer un equilibrado estilo de vida. Vamos a ir hacia las metas, pero ¿qué hay antes de establecer una meta? ¿Qué es lo que nos dice el material, doctor? Bueno, nos dice algo muy interesante. Empieza a darnos la ilustración del malabarista en un circo. ¿Qué sucede? El equilibrio no solo es deseable, puede ser asunto de vida o muerte. Claro. O sea, el saberse equilibrar. Ahora, eso es para el equilibrista. Ahora, el hacer la báscula, cuando queremos pasar algo, estar que la báscula estuviera a la par, o sea, correctamente, no es fácil, pero tampoco es imposible. Claro, de hecho, el equilibrio, me iba al diccionario, tiene una definición muy, muy interesante. La palabra equilibrio viene del latín equilibrium y significa, según el diccionario, 6 cosas. Rápidamente lo cito. Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan. Ojo con esto, destruyéndose mutuamente. 2. Situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. 3. Peso que es igual a otro o lo contrarresta. 4. Contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas. 5, y esto es importante, ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios. Y finalmente, número 6. Repite esto, por favor, me gusta, repítelo. Ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios. Y finalmente, estado en el que se encuentra una partícula. Qué interesante definición de equilibrio y cuánta necesidad tenemos de un equilibrio en la vida, doctor. En todos los aspectos, de la vida es muy necesario que tengamos ese equilibrio, y ese equilibrio tiene mucho que ver con el tiempo, con los recursos, con la familia, con muchas cosas. Pero si vivimos una vida equilibrada, vamos a ser de ayuda, vamos a ser de bendición,
vamos a poder ayudar a otros. Pero ahora, si no hay ese equilibrio, ¿qué va a pasar? Nosotros mismos nos estamos ¿cómo podemos terminar en una de esas? Así de hecho, es. aquí la gran pregunta a la que nos lleva el material es, ¿cómo está su vida? ¿Es posible el equilibrio? ¿Qué tipo de equilibrio desea Dios para usted en su vida? Y bueno, en el material nos lleva a una serie también de preguntas que, más allá de simple y sencillamente hacernos reflexionar, nos va a llevar a profundizar. Y la pregunta que nos presenta en esta parte es muy interesante. Dice, ¿qué viene a su mente cuando piensa en el equilibrio en su vida? ¿Se parece a un equilibrista o al estira y afloja la cuerda? ¿Cómo es que estamos viviendo? Yo creo que muchas personas que en este momento nos están escuchando viven sometidos a unos horarios, doctor, impresionantes, donde verdaderamente están como caminando sobre la cuerda floja en cuanto al montón de cosas y de tareas que tienen que hacer todos los días. Y no solo eso, cuando no hay equilibrio, estamos trabajando, terminamos las horas de trabajo y nos traemos el trabajo a la casa. Ahí no hay ningún equilibrio, al contrario, nos esclaviza, nos roba el tiempo que necesitamos para estar a solas, para estar con la familia, para poner prioridades, cuáles deben ser. Sí, y eso que comenta tiene que ver sin lugar a dudas con todos nosotros. Hay personas que tienen una gran capacidad para guardar el equilibrio. Yo no estoy dentro del grupo, por cierto, tengo un muy mal equilibrio desde que tengo uso de memoria. Pero en alguna ocasión escuché de un hombre que había hecho una enorme proeza. Resulta que había puesto una cuerda floja en las cataratas del Niágara y que en alguna ocasión, estando con una gran audiencia ahí observándole, el hombre decide pasar de un extremo a otro ante la mirada atónita de todos los que lo veían y logrando la proeza. Pero una vez que termina, una vez que está del otro lado, le pregunta a la audiencia si creen que él es capaz de volverlo a hacer y la gente pues de pronto no está muy seguro, algunos piensan que sí, algunos no saben qué decir. El hombre camina de regreso y logra cruzar otra vez. Pero una vez que está ahí, dice, ¿creen ustedes que yo sería capaz de hacerlo ahora llevando un objeto, por ejemplo, esta carretilla? Y entonces dicen, no es nada fácil. El hombre lo sorprende una vez más cruzando ahora con la carretilla. Una vez que está del otro lado, dice, ¿creen ustedes que yo sería capaz de regresar llevando a una persona en esta carretilla? Y entonces, después de tantas evidencias, la gente dice, tú puedes. Y entonces el hombre dice, muy bien, entonces necesito un voluntario. ¿Quién viene? Y ahí eso sí es nadie te dio por voluntario. Fíjese que eso que yo había escuchado hace algunos años, investigué un poco y resulta que parece ser que es una anécdota basada en un caso absolutamente real. El hombre se llamó Jean-François Gravelet Blodin, nació en el año de 1824 en Londres y murió en el año de 1897 y cuentan que en realidad cuando él desafió a la audiencia a que cruzara alguno con él, hubo uno que lo hizo que fue su asistente. Era un hombre que tenía tal equilibrio que logró cruzar con el peso de otra persona en una situación tan complicada como es una cuerda floja sobre las cataratas del Niágara. El asunto llevado aquí es que hay personas que tienen una gran capacidad de mantener el equilibrio, pero ¿a costa de qué? ¿Qué están sacrificando, doctor? ¿A quién están sacrificando en los malabares que están haciendo con su tiempo? Y por eso es importantísimo, Edgar, que nuestro equilibrio, debemos tener un equilibrio en los negocios, debemos tener un equilibrio en nuestra familia, en nuestra vida personal, para empezar, en nuestros negocios, con la familia. Tiene que haber un equilibrio, porque si no lo hay, cuidado, podemos perder el negocio, podemos perder la familia o podemos perder nuestra propia vida. Sí, fíjese lo que nos dice el material. Otra vez nos pregunta, y recordemos que es a través de preguntas que nos invita a reflexionar y profundizar. ¿Qué tipo de equilibrio cree que Dios puso en el mundo? Considere lo que dice Eclesiastés, capítulo número 3, y en el versículo 1 dice así la escritura: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y yendo un poco más adelante, en Eclesiastés, pero ahora en el capítulo número 7, en el versículo 13 dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios
hizo todo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Pero luego nos dice lo siguiente en el versículo... En el versículo 14, pero tomado de la Nueva Traducción Viviente: disfruta de la prosperidad mientras puedas. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Y fíjate que la lección, en el lenguaje actual dice, por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero claro, cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Nunca sabemos lo que nos espera. Y el versículo 18 dice, no te vayas, no te vayas. No te vayas, es cierto. A los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá, ¿qué? Todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien. Bueno, ahí está enfáticamente hablando acerca precisamente del equilibrio. Hay cosas que pueden ser absolutamente buenas, como por ejemplo trabajar o por ejemplo hacer ejercicio. Pero cuando vas al extremo, cuando estás solo trabajando y olvidas a la familia, o cuando estás solo con una persona olvidando a otras, cuando estás dejando de lado por ejemplo, responsabilidad que tienes con el trabajo, entonces caes en un vicio. Estás cayendo en una situación que aquí la Escritura de una forma muy encarecida está diciendo, cuidado con los extremos, cuidado porque tienden a ser nocivos. Luego hace el material otra pregunta muy importante. Y la pregunta es esta: ¿por qué es tan importante el equilibrio en nuestros negocios y en nuestra vida personal? ¿Qué sucede cuando perdemos el sentido del equilibrio? Esta es una gran pregunta, doctor. Aquí pudiéramos pensar que alguien quizá de nuestra audiencia dice, no, yo trabajo lo necesario, yo estoy descansando lo necesario, yo estoy invirtiendo tanto tiempo en tal cosa, pero eso es lo que debo. Pero quizá no está equilibrado. Quizás su punto de vista es tendencioso y no se da cuenta que está exagerando. Aquí la pregunta, doctor, es ¿cómo pudiera alguien darse cuenta? ¿Cómo pudiera alguien recibir ayuda para notar que no está siendo equilibrado, que está exagerando las cosas en algún punto? Conozco una persona, él es contador público. Ya. Él desayunaba con sus hijos, los llevaba a la escuela, y ya no los volví a ver hasta el próximo desayuno, porque él se iba a trabajar y llegaba a las 11 o 12 de la noche a su casa. O sea, estaba trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y se dio cuenta que estaba desequilibrado, pero casi se muere. Okay. Le dio un infarto, llegó al hospital, y cuando llegó al hospital ahí fue donde se puso a pensar. O sea, estaba bastante desequilibrado y estaba a punto de perder la vida. Okay. Es lo que sucede cuando tenemos esa tensión y cuando le damos prioridad al trabajo en lugar de todas las otras cosas que exigen nuestra atención. Inclusive, y eso lo estamos viendo casi todos los días. Podemos ser muy honestos, no solamente puede tratarse del trabajo, puede tratarse del ministerio mismo, puede tratarse de la iglesia. Algo que mi esposa y yo hemos platicado y hemos discutido por mucho, cuando una persona se comienza a comprometer con una iglesia y normalmente, es decir, me refiero con una iglesia local o con una organización, muchas veces sin fines de lucro, y comienza a dar de su tiempo y comienza a participar en un montón de reuniones y de sesiones, es muy raro que le pongan un freno. Normalmente es bienvenido todo el tiempo que esa persona le dé y va a ser muy raro que le digan, oye, espérate, ¿y en tu casa todos están bien? Porque aquí te vemos en las reuniones todos los días. Y la realidad es de que muchas veces podemos nosotros confundir el servicio a Dios por el servicio a una organización. Y esto es delicado, sin lugar a dudas. Otro aspecto, doctor, que maneja aquí el material, fíjese lo que dice la siguiente pregunta. Y más que pregunta, en este caso es un planteamiento. Dice, en la vida de un cristiano existen muchas tensiones. El ser un negociante incrementa la presión. Doctor, mucho más en tiempos como estos. Ahora, ¿cuáles serían algunas tensiones que se enfrentan en el día a día? Por ejemplo, doctor, hoy mucha gente está teniendo problemas para cumplir inclusive con sus obligaciones. Quiere pagar, pero resulta que ya no tiene las entradas que solía tener. Solía vender
y recibir cierta cantidad de dinero. Ahorita no vende tales montos y aunque los venda, no está recibiendo el ingreso que tenía. Y quizá esta presión pueda generar que las personas se justifiquen a sí mismas y digan, es que tengo que trabajar más. ¿Será cierto? ¿Es una justificación razonable? ¿O qué habría de trabajar más tiempo, trabajar de una forma diferente o más inteligente? Yo creo que es lo último que tú acabas de decir, ser sabios, cómo enfrentar la situación, porque si estamos viendo bajo esa misma presión no nos deja pensar. Claro. Nos paraliza y no podemos hacer una estrategia, no podemos tocar ninguna puerta porque la presión tan espantosa que tenemos de deudas, de que tenemos que ver a los acreedores, tantas cosas que en los negocios suceden que nos paralizan. Si te paralizan, ¿qué va a pasar? No, digo, pobre de ti, pobre de tu familia. Claro. Porque todos vamos a sufrir si tú te estancas y te quedas en esa situación. Sí, entonces, sí. es muy importante qué podemos pensar y aquí hay principios bíblicos, desde luego, que nos van a ayudar. Hablando de esos principios, doctor, el material presenta algo que debemos de atesorar en el corazón, que es el Salmo 127, versículos 1 al 5, en donde literalmente dice la escritura, y en esta ocasión lo tomo de la Nueva Traducción Viviente. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Wow. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir el alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Qué pasaje, doctor? De hecho, aquí apenas leí los primeros 2 versículos y deja muy en claro lo inútil que es esforzarse mucho cuando estamos haciéndolo simplemente en nuestras propias fuerzas, sin la estrategia, sin el método y sin la confianza que debemos de tener en Dios. Esa última parte que acabas de leer, el versículo 2, pues en la versión 60 dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué bonito que te puedes acostar y dormir y descansar, porque puedes dormir y no descansar. Dormir y descansar y al día siguiente te levantas con nuevas fuerzas, guías y con nuevas ideas. ¿Por qué no? Porque hasta en el sueño Dios te puede hablar. La Biblia nos dice eso, que hasta en el sueño nos puede dar ideas y estrategias que necesitamos enfrentar en momentos tan críticos que estamos viviendo. Sí, si las personas no se desconectan de la atención y de lo que la está provocando, difícilmente se van a salir de la caja. Debemos de recordar que nosotros si estamos, por ejemplo, en una habitación, vemos todas las paredes menos la que está detrás de nosotros. Si nosotros estamos en una reunión presencial, vemos todos los rostros menos el nuestro, salvo que sea tengamos un espejo enfrente. Sin embargo, cuando nosotros descansamos en Dios, Dios sí nos deja ver el escenario completo, porque Él ve todo, ve lo que nosotros no vemos. Y muchas veces el descanso, como decía Stephen Covey, representa el afilar el hacha. El estar nosotros renovados y listos para lo que venga. Fíjese lo que nos presenta aquí el material. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, describe un negocio miserable, sin gozo. ¿Qué lugar ocupa la diversión en la vida de alguien que es un seguidor de Jesús y que busca a Dios con todo su corazón? ¿Qué nos dice para empezar? Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Y lo leo aquí textualmente de la Reina Valera. Yo lo tengo en la traducción del lenguaje actual, si gusta lo puedo leer. Adelante, por favor, doctor. Dice, me refiero al hombre solitario, que no tiene hijos ni hermanos. Todo el tiempo se la pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar y nunca gozar de la vida. No tiene sentido esforzarse tanto. ¿Qué te parece? Bueno, simplemente me parece un negocio miserable. Literalmente, sí, una persona seguro que está en esa situación, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Qué razón tiene? Sin duda estamos viviendo tiempos complicados y muchos de nosotros hemos tenido que invertir mucho tiempo para reinventarnos, para generar nuevos sistemas. Sin embargo, no podemos sustituir nuestra confianza en Dios y la estrategia que puede venir de Él
para pensar que ahora se trata solamente de nosotros, porque vamos a caer en un agotamiento terrible. La escritura aquí nos invita a ir a Hebreos. Hebreos capítulo número 13, versículos 1 al 3, y encontramos ahí algo muy, muy interesante. Nos dice en los primeros versículos: sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Y nos dice aquí el material, me refiero al manual Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Esto que acabamos de leer, Hebreos 13, 1 al 3, nos exhorta a no olvidarnos de la gente necesitada. Así es. Doctor, habrá gente que está en una situación quizá más difícil todavía que la nuestra, y sin importar cuán difícil sea la situación por la que estamos, siempre debemos de tener cabida para poder brindar ayuda a los demás. Y esto es algo increíble y que debemos de tener en mente. Seguro. Y siempre habrá, dice la Biblia, siempre, al pobre siempre lo tendremos con nosotros, siempre. Y de veras tenemos que tener un corazón generoso, dadivoso. La Biblia dice: más bienaventurada es dar que recibir. Y si nosotros podemos llegar a ese momento, la hospitalidad, el ir a ver a los presos, ir a los hospitales a ver a los enfermos, aunque ahorita por lo que está sucediendo no nos permiten ir a los hospitales, pero sí podemos mandar un mensaje de aliento, un mensaje, fue lo que yo estuve haciendo todos estos días con aquellos que les pegó el virus y llegaron al hospital, poderles mandar mensajes de aliento, promesas de la palabra, y ayudarles en su fe de que Dios es nuestro sanador. Y es maravilloso ver cuántos de ellos han salido avantes después de haber pasado 3 semanas, 4 semanas, un mes en el hospital. Y eso es algo maravilloso. Sin duda lo es, y nos recuerda que pues no somos unos ermitaños y que en el mundo hay muchas personas y que necesitamos de otros y otros necesitan de nosotros. Aunque nuestro negocio, aunque nuestro trabajo esté en una situación muy demandante, no nos olvidemos de nuestra familia, no nos olvidemos de nuestro cuerpo para descansar y para comer y alimentarse bien, no nos olvidemos de estar ayudando a otros. Y hay otro aspecto que nos menciona aquí el material. De hecho, ya me lo brincaba, es Eclesiastés capítulo 6, los primeros 6 versículos. Y dice en el primero de ellos: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Y luego lo exhibe, lo expone, dice: el del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Qué terrible, doctor, este escenario en el que se pueda estar inclusive entregando no solamente el tiempo, la vida misma a algo que ni siquiera terminamos por disfrutar, que terminan disfrutándolo otros. Eso, dice el escritor de Eclesiastés, es un mal que he visto. Y le puedo decir, doctor, que es un mal que yo también he visto. Seguro. Y que cuando nos vamos a morir todo se va a quedar aquí. Todo, absolutamente todo. No te vas a llevar nada. Hay una historia ahí, es una parábola, de que este señor se iba a llevar el oro allá al cielo. Todo su oro. Le dijeron: no, hombre, acá no lo necesitas, aquí el oro lo usamos para las calles. Es el asfalto. Para el asfalto en el cielo. Pero digo que eso que yo le llamaría eso avaricia, codicia, no sé. Y la Biblia tiene algunas exhortaciones: cuidado con el codicioso, cuidado con el avaro, cuidado con la persona que no quiere dar de lo mucho que Dios le ha dado, porque todo viene de Dios, todo viene de la mano de Dios, y si tú te quedas con él, te va a hacer daño y te puede llevar a la tumba a temprana hora. Sí, absolutamente. Y continuando con ese pasaje de Eclesiastés capítulo número 6, vea lo que dice el versículo 3, me brinco ahora a la traducción lenguaje actual. Dice: podemos vivir 100 años y llegar a tener 100 hijos, pero si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, ni tampoco nos entierran como se debe, yo digo que un niño que nace muerto ha tenido mejor suerte que nosotros. Fíjate nomás, qué tremendo, un aborto. Lo que decía Job,
Dice, digo, buenas noticias, le dijeron a mis padres cuando dijeron que un varón había nacido, dice, me hubiera quedado en el vientre de mi madre. Sí. Aquí la persona vivió mucho tiempo, llegó a engendrar muchos, pero no se enfocó en lo correcto, no estableció las metas correctas. No hubo un equilibrio. No tuvo una vida equilibrada y dice, el niño que nació muerto tuvo mejor vida que ese hombre. Sí, qué tremendo. Dice el versículo 4 y 5, en la misma traducción lenguaje actual, porque ese niño nunca llegó a ver la luz, ni supo nada, tampoco nadie supo nada de él, ni siquiera su nombre, sin embargo, tuvo más tranquilidad. Y el versículo 6 concluye diciendo que quien pudiera vivir 2000 años y no disfrutar de la vida, pero al fin de cuentas, todos terminaremos en el mismo lugar, y aquí se refiere a la tumba, al panteón, al lugar en el que finalmente terminaremos o terminará este cuerpo. Y esto debemos de tenerlo en mente para aprender a tener una vida equilibrada. Regresemos, doctor, a Hebreos capítulo 13. Aquí el material dice algo muy interesante. ¿Por qué es esencial la pureza en el matrimonio para mantener el equilibrio? Ya hablamos acerca de los hijos, ya hablamos acerca del trabajo, ya hablamos acerca de los que también necesitan que haya cerca de la pareja, que haya cerca de la esposa, del esposo. ¿Por qué es esencial la pureza en el matrimonio para mantener el equilibrio en nuestras vidas, tal como lo describe Hebreos 13:4? No sé si tenga esa cita por ahí, doctor. Sí, la tengo, el 4, y me gusta también lo que dice el 5. Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, el adúltero los juzgará Dios. Pero mira lo que dice el 5, que también nos pega y nos habla de que tengamos cuidado con tener un buen equilibrio. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, sí, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, contentos en el aspecto de que Dios está con nosotros. Totalmente. Claro. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así es. Cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez, cuando tengo comida y cuando no hay alimento, dice, en todo y por todo he sido enseñado. Y yo creo que esa doctrina del contentamiento nos va a ayudar a tener un buen equilibrio en todos los aspectos de la vida, en el negocio, en la familia, en los deportes, en todo lo que quisiéramos hacer. Absolutamente. El contentamiento. El material concluye con una aplicación personal que es digna de reconocerla y sobre todo de vivirla. Dice, una vida cristiana equilibrada es una vida de prioridades claras y definidas. Las escrituras nos ordenan ante todo amar a Dios. Esa es la prioridad. Cuando estamos nosotros partiendo del lugar equivocado, vamos a llegar al destino equivocado. Aquí el punto de partida es Dios. Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin. No solamente tenemos que estar pensando en el destino, tenemos que partir del lugar correcto. Ahora, después de amar a nuestros semejantes, nos dice el material, como a nosotros mismos, la Biblia también reconoce la tensión que involucra una vida equilibrada. Por lo tanto, el libro de Santiago nos habla acerca de la fe y de las obras, mientras que el apóstol Juan nos pide que manifestemos nuestro amor tanto en la palabra como en los hechos. Y ese también es un equilibrio muy importante. No solo se trata de hablar, doctor, se trata también de hacer. No solamente hay que tener el concepto, sino llevar el concepto al escenario de la realidad. Y concluye diciendo, para muchos de nosotros existe tensión entre el llevar una vida que esté reflejando el carácter de Cristo y el impactar la vida de otros. ¿Cómo podemos balancear ambas cosas? Si estamos tan abocados al trabajo, ¿cómo poner las cosas de Dios como una prioridad? Y esto es finalmente a donde tenemos que llegar y tenemos que... ¿Cuál es la prioridad para la cual vivo? ¿Cuál es la cosa más importante por la que estoy aquí en la tierra? Hay solamente 3 cosas que son eternas. Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna, dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y el alma del ser humano es eterna. Creo yo que si le dedicamos tiempo a las cosas eternas, vamos a salir avantes, vamos a poder tener un equilibrio, vamos a poder ayudar al prójimo, a ayudarlo a conectarse, ayudarlo a enfrentar cualquier situación y que crezca en madurez, en conocimiento de la palabra, en la gracia de Dios, etcétera. Y creo que ese es nuestro llamado en el CPEC, en el CBMC. Y recordemos que 1 se convertirá en 1000.
Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Visión 2020. Uno se convertirá en mí.